Buenas tardes, bienvenidos al canal. Comencemos. Habíamos pasado meses planeando aquel viaje. Laura, Mario, Ana y David eran amigos desde la universidad, y aunque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, manteníamos la tradición de ir de camping cada verano. Este año, Mario había sugerido un lugar diferente, un bosque poco conocido, fuera de las rutas turísticas. El lugar prometía tranquilidad y aislamiento, justo lo que necesitábamos para desconectar del estrés cotidiano. Llegamos al anochecer. El aire era fresco y el canto de los pájaros nos recibió con una melodía calmante. Montamos las tiendas de campaña cerca de un claro, con una pequeña fogata en el centro para calentarnos. Esa noche, mientras contábamos historias alrededor del fuego, un ruido interrumpió la charla. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, con un tono de inquietud en su voz. Seguro fue un animal, respondió David, tratando de calmarla. Decidimos no darle importancia y continuamos conversando hasta que el cansancio nos venció. Al día siguiente, fui la primera en despertar. Me estiré y caminé unos metros adentrándome en el bosque para explorar. Fue entonces cuando vi algo extraño, un trozo de tela colgando de una rama. Me acerqué con curiosidad y noté que era una camiseta desgarrada. El corazón me dio un vuelco. Debe ser de algún excursionista, pensé, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Pantalones, chaquetas, incluso un zapato. Todo estaba desgarrado y esparcido al azar. El nerviosismo crecía en el grupo, pero lo peor estaba por llegar. David, que iba un poco adelantado, se detuvo de repente y lanzó un grito. Corrimos hacia él y lo que vimos nos dejó sin aliento. Colgando de un árbol, un cuerpo en avanzado estado de descomposición se balanceaba suavemente con el viento. Ana se echó a llorar y Mario intentó consolarla mientras David y yo nos mirábamos, pálidos. «Tenemos que irnos de aquí», dije con firmeza. «Esto no es normal». Sin embargo, al dar media vuelta, nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo regresar al campamento. El bosque parecía haberse transformado, los senderos se habían desvanecido y todo alrededor era una maraña de árboles idénticos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos mantener la calma y seguir caminando, pero cada paso parecía llevarnos más profundo en el bosque. La sensación de ser observados era cada vez más intensa. Mario empezó a murmurar algo sobre los espíritus del bosque, pero lo mandé a callar, intentando concentrarme en encontrar una salida. La noche llegó rápidamente, y con ella, una oscuridad impenetrable. Encendimos nuestras linternas, pero la luz apenas penetraba la negrura del bosque. Decidimos quedarnos juntos y esperar a que amaneciera. Nos acurrucamos bajo un árbol, temblando de miedo y frío. A la mañana siguiente, despertamos al oír un crujido. Frente a nosotros, una figura alta y delgada nos observaba con ojos inhumanos. Vestía con la ropa desgarrada que habíamos encontrado y su piel era gris y arrugada. El terror nos paralizó. La figura levantó una mano y señaló hacia el interior del bosque. Sin pensarlo, corrimos en la dirección opuesta, nuestros corazones latiendo desbocados. El bosque parecía un laberinto interminable, pero finalmente, tras lo que parecieron horas, llegamos a un claro y vimos el campamento. Nuestras tiendas de campaña estaban tal y como las habíamos dejado, pero algo no cuadraba. El lugar se sentía distinto, irreal. Rápidamente, recogimos nuestras cosas y nos marchamos sin mirar atrás. Condujimos en silencio, el peso de lo vivido oprimiendo nuestras almas. Nadie volvió a hablar de aquella experiencia, y la amistad entre nosotros se enfrió. Pero cada uno sabía, en lo más profundo de su ser, que el bosque del silencio nos había marcado para siempre. No podía dejar de pensar en la figura que nos había observado. Su mirada inhumana me perseguía en sueños. El día comenzó con la emoción palpable entre nosotros,
8 amigos deseosos de escapar de la rutina diaria y reconectar con la naturaleza tomamos la decisión de viajar. El viaje en autobús fue lleno de risas y planes para los próximos 10 días en un bosque conocido por sus paisajes serenos y su tranquilidad. Al llegar, nos establecimos en un claro cerca de un arroyo que murmullaba suavemente. La primera noche fue mágica. Compartimos historias, nos reímos alrededor de la fogata, y la serenidad del lugar nos envolvió como un cálido abrazo. Nos aventuramos a caminar por los alrededores, maravillados por la flora y fauna, tomando fotos y disfrutando del silencio que solo un lugar tan remoto podía ofrecer. El crujido del arroyo y el crepitar de la fogata crearon una atmósfera de tranquilidad que nos acompañó al dormir, dejando una sensación de paz y optimismo. La mañana llegó con una bruma ligera que hacía el bosque aún más misterioso. Mientras explorábamos, Carlos encontró una camiseta rasgada colgada en una rama baja. Al principio, pensamos que algún excursionista había perdido la prenda, pero a medida que avanzábamos, descubrimos más ropa dispersa, pantalones, zapatos, una bufanda desgastada. La inquietud empezó a asentarse entre nosotros, pero decidimos no dejar que eso arruinara nuestro espíritu aventurero. Concluimos que quizás alguien había tenido un accidente y que no era motivo para alarmarse. Esa noche, los susurros del bosque parecían más cercanos, pero los atribuimos al viento. Sin embargo, mientras nos acomodábamos en nuestros sacos de dormir, noté que el bosque parecía más oscuro y opresivo de lo habitual. Lo ignoré y me quedé dormido. Durante el tercer día, comenzaron a suceder cosas extrañas. Notamos que algunos de nuestros objetos personales empezaban a desaparecer. Una linterna aquí, una cantimplora allá. Empezamos a bromear diciendo que el bosque tenía un duende ladrón, pero la risa se desvaneció rápidamente cuando la preocupación creció. Esa noche, los ruidos extraños comenzaron a hacerse más evidentes. Crujidos de ramas y susurros traídos por el viento, como si alguien nos estuviera observando desde el bosque. Decidimos mantenernos juntos y no separarnos bajo ninguna circunstancia. La atmósfera de camaradería se tornó tensa, con miradas de reojo y susurros nerviosos. Algunos empezaron a sugerir que tal vez deberíamos acortar nuestra estancia y regresar a la civilización antes de que algo más sucediera. Al cuarto día la tranquilidad del grupo se rompió de manera brutal cuando Ana, una de nuestras amigas más valientes, se adentró en el bosque sin decir nada y encontró un cuerpo colgando de un árbol. El cuerpo parecía haber estado allí por algún tiempo, balanceándose suavemente con la brisa. La escena era espantosa. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, y el lugar tenía un hedor nauseabundo. Aterrorizados, decidimos regresar al campamento y llamar a las autoridades. Sin embargo, no había señal telefónica, y el autobús no volvería a recogernos hasta dentro de 6 días. La paranoia comenzó a apoderarse de nosotros, y los lazos de amistad se tensionaron. Decidimos que debíamos vigilar mutuamente para evitar más desgracias. Pasamos el resto del día en un estado de vigilancia constante, sintiendo que el bosque mismo nos estaba acechando con una presencia invisible. El miedo se propagó entre nosotros como un virus. Nos quedamos juntos, vigilando el campamento y manteniendo la fogata encendida toda la noche. La ansiedad aumentaba con cada crujido de rama y cada sombra que se movía. Al amanecer del quinto día, notamos que uno de nuestros amigos, Raúl, había desaparecido. Lo buscamos desesperadamente, recorriendo el bosque de un lado a otro. Finalmente, encontramos su cuerpo colgando de un árbol, exactamente igual al primero. La desesperación y el pánico se apoderaron de nosotros. La sensación de estar siendo cazados se hizo abrumadora, y cada uno de nosotros comenzó a sospechar del otro. Algunos sugirieron que el bosque estaba maldito, mientras que otros creían que estábamos siendo cazados por un asesino en serie. La tensión creció al punto de que cada sonido, cada movimiento en la oscuridad parecía una amenaza. En un intento desesperado por entender qué estaba pasando, decidimos revisar detenidamente el área donde habíamos encontrado los cuerpos. Allí,
descubrimos marcas extrañas talladas en los árboles, símbolos antiguos que parecían rituales. Ana recordó haber leído sobre antiguas leyendas locales relacionadas con un culto que practicaba sacrificios humanos en ese bosque. La idea de que algo sobrenatural estuviera ocurriendo comenzó a ganar terreno entre nosotros. El bosque, con sus símbolos y su atmósfera opresiva, parecía estar vivo, manipulando nuestras mentes y nuestros temores. Los símbolos estaban dispuestos en un patrón específico, sugiriendo que el bosque mismo era un gran altar. Decidimos investigar más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que nos estaba sucediendo, pero el miedo se había convertido en una presencia palpable que nos mantenía en un estado constante de ansiedad. Para el séptimo día, estábamos exhaustos tanto física como mentalmente. Nos manteníamos en vigilia, tomando turnos para dormir y vigilar. Durante una de esas vigilias, Sara escuchó susurros provenientes del bosque. No entendía las palabras, pero sentía una atracción inexplicable hacia ellos. Los susurros se volvieron más insistentes cada noche, sembrando la semilla del terror en cada uno de nosotros. La sensación de ser observados nunca desaparecía, y cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Sara comenzó a mostrar signos de insomnio, y sus palabras se volvieron incoherentes y llenas de terror. Intentamos consolarla, pero pronto nos dimos cuenta de que el mismo terror estaba afectando a todos. Cada uno de nosotros estaba perdiendo el control de sus nervios, y el bosque parecía alimentarse de nuestra desesperación. La noche del octavo día, Carlos, el primero en encontrar la ropa, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio irse, y su saco de dormir estaba vacío al amanecer. Ahora éramos solo 6, y la desesperación aumentó. Empezamos a darnos cuenta de que el bosque estaba vivo, jugando con nuestras mentes y cazándonos uno por uno. Cada sonido se amplificaba, era una advertencia de que el peligro estaba cerca. La sensación de impotencia era abrumadora, y el miedo nos estaba consumiendo. Decidimos realizar búsquedas diurnas, pero no encontramos ni rastro de Carlos. El silencio del bosque se volvió aterrador, y la sensación de desesperanza y aislamiento se intensificó a medida que el tiempo pasaba. El noveno día, en un intento desesperado por apaciguar lo que fuera que habitaba el bosque, decidimos realizar un ritual que habíamos encontrado en un viejo libro de mitos locales. Ofrecimos parte de nuestras provisiones y quemamos algunas prendas en la fogata, siguiendo las instrucciones del libro. La noche fue extrañamente silenciosa, sin los susurros y movimientos que nos habían atormentado. Parecía que el ritual había funcionado. Por primera vez en días, pudimos dormir sin interrupciones, aunque el sueño fue inquieto y lleno de pesadillas. La esperanza de que el tormento terminara pronto nos dio un respiro momentáneo. Sin embargo, algunos de nosotros nos despertamos sobresaltados, sintiendo que algo nos había tocado en la oscuridad. El ritual había traído un breve momento de calma, pero la sensación de que algo siniestro seguía acechándonos nunca desapareció. El 10º día llegó, mientras esperábamos ansiosamente la llegada del autobús. Durante la última noche, uno de nuestros amigos, David, fue atraído por los susurros y desapareció en la oscuridad. Los restantes 6 nos abrazamos, esperando el amanecer con la esperanza de que el infierno terminara pronto. Los susurros se habían convertido en gritos, y las sombras danzaban alrededor del campamento como espectros burlones. Cada minuto se sentía como una eternidad. La combinación de miedo a perder a otro amigo y la cercanía del rescate nos mantenía en un estado de terror constante. La noche fue una mezcla de desesperación y esperanza, con cada sonido amplificado en la oscuridad, recordándonos que el bosque aún estaba presente, acechando. Cuando el autobús finalmente llegó al día siguiente, subimos rápidamente, mirando el bosque con miedo y alivio. Nunca encontramos a David, y al contar nuestra historia, pocos nos creyeron. Pero nosotros sabíamos la verdad. El bosque tenía hambre de almas y nunca dejaría de llamar a aquellos que se atrevieran a entrar. El viaje de regreso estuvo envuelto en un silencio sombrío,
cada uno perdido en sus propios pensamientos y traumas. Al llegar a la casa, intentamos seguir con nuestras vidas, pero el recuerdo de nuestros amigos desaparecidos y los horrores del bosque nunca nos dejó. Las noches eran difíciles, llenas de pesadillas y el constante temor de volver a escuchar esos susurros. El bosque de los susurros se convirtió en una leyenda temida, y nadie más se atrevió a aventurarse en su interior. Pero aquellos que aún escuchan los susurros saben que el bosque sigue esperando, siempre vigilante, siempre hambriento. Los recuerdos de los amigos desaparecidos se convirtieron en advertencias silenciosas, ecos de un horror que nunca debería haberse despertado. Con el tiempo, algunos de los sobrevivientes comenzaron a escribir sobre su experiencia, tratando de advertir a otros y exorcizar sus propios demonios. Desde el momento en que entramos al bosque, supe que algo no estaba bien. No fue un sentimiento inmediato, sino una sensación que se fue asentando en mi mente como una sombra siniestra. Nuestro grupo estaba compuesto por 8 amigos decididos a desafiarse a sí mismos con una expedición de supervivencia. Pero, al mirar el bosque desde la distancia, había una inquietante desolación en él, como si el bosque mismo nos estuviera observando. David, nuestro líder, estaba entusiasmado con la idea. Era un hombre de mediana edad con experiencia en campamentos, y su confianza era contagiosa. La primera noche, alrededor de la fogata, la conversación fluyó sin problemas. Risas y anécdotas llenaban el aire, pero el bosque parecía absorber cualquier alegría, devolviéndonos un silencio incómodo. Las sombras que proyectaba la luz del fuego danzaban inquietantemente, y el susurro del viento entre los árboles parecía tener una tonalidad diferente, como si susurrara advertencias que no podíamos comprender. Ana, una joven aventurera, se mostró particularmente animada. Hablaba con entusiasmo de la exploración que haríamos al día siguiente. Sus ojos brillaban con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Luis, por su parte, parecía más reservado, pero intentaba mantener el grupo animado. Nos sentamos alrededor de la fogata, tratando de ignorar la creciente sensación de malestar. El primer día de exploración comenzó con un optimismo cauteloso. El bosque estaba lleno de árboles altos y un suelo irregular. Las grietas comenzaron a aparecer casi de inmediato, aunque eran pequeñas y parecían inofensivas al principio. No les dimos mucha importancia, pero había algo inquietante en ellas. Parecían devorar la luz, como si el vacío en su interior no tuviera fin. A medida que avanzábamos, las grietas se hicieron más profundas y numerosas. Algunas de ellas eran tan estrechas que parecían casi invisibles hasta que tropezabas con ellas. David trató de mantener el ánimo, insistiendo en que solo eran características geológicas. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El bosque parecía cerrarse sobre nosotros, y el silencio se volvía más pesado, casi palpable. Cuando la oscuridad se apoderó del bosque, una sensación de inquietud se instaló entre nosotros. El ruido de nuestras voces parecía estar distorsionado, como si el bosque estuviera tratando de sofocarlas. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Era un grito agudo y penetrante que cortó el aire, y todos nos miramos alarmados. David intentó calmarnos, diciendo que probablemente se trataba de un animal nocturno. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Ana, impulsada por su curiosidad, decidió aventurarse un poco más lejos. A pesar de nuestras protestas, ella se alejó, adentrándose en la oscuridad del bosque. Cuando no regresó después de un tiempo, David decidió ir a buscarla. Fue entonces cuando la vimos, la grieta que Ana había encontrado, abierta lo suficiente como para que una persona pudiera caer en ella. La visión de Ana, yaciendo al fondo de la grieta con su cuerpo torcido en una posición imposible, me llenó de una desesperación que nunca había conocido. La caída había sido fatal, y el horror se apoderó de nosotros. No sabíamos qué hacer, y el miedo comenzó a tomar el control. A partir de ese momento, el bosque se volvió más amenazante, con las grietas acercándose cada vez más a nuestro campamento. Cada noche,
Una grieta nueva aparecía cerca de nuestro refugio. El suelo temblaba sutilmente bajo nuestros pies, como si el bosque estuviera vivo y respirando. Luis fue el siguiente en desaparecer. Encontramos su cuerpo en una grieta estrecha, con la mirada fija y una expresión de terror eterno. La desesperanza comenzó a apoderarse de todos nosotros. El bosque estaba devorándonos, y no sabíamos cómo escapar. David y yo decidimos aventurarnos más allá en busca de una salida. El bosque parecía distorsionarse a nuestro alrededor. Las grietas se movían y cambiaban de lugar, y el tiempo se volvía cada vez más impreciso. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo en una pesadilla interminable. La sensación de estar atrapados se intensificaba, y el bosque parecía reírse de nuestra desesperación. A medida que avanzábamos, comencé a experimentar alucinaciones. Veía a mis amigos muertos en las sombras, sus rostros distorsionados en muecas de agonía. El suelo bajo mis pies se sentía como si estuviera temblando y cambiando, y las grietas se convirtieron en símbolos de mi propia locura. David intentaba mantener la calma, pero estaba claro que el terror psicológico estaba comenzando a consumirlo también. Las voces en mi cabeza se volvían cada vez más insistentes, susurrando que debía abandonar a David y dejarme caer en una grieta. Sentía una presión constante, como si el bosque estuviera manipulando mi mente, alimentando mis miedos más profundos. La sensación de desesperanza era abrumadora, y cada grieta parecía abrirse hacia un vacío interminable. David, en su desesperación, decidió enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en el bosque. Se adentró en una grieta, buscando una salida. En ese momento, me di cuenta de que las grietas no eran solo formaciones geológicas. Eran portales a una dimensión de terror y desesperación. El bosque estaba vivo, y lo que estaba ocurriendo no era solo un juego cruel de la naturaleza. Una amalgama de gritos y desesperación. Marta, la última en quedar, encontró una grieta que parecía abrirse hacia un vacío infinito. Se enfrentó a su destino con una valentía desesperada, y su último grito de terror resonó en el bosque, mientras se desvanecía en la oscuridad. Ahora, el bosque queda en silencio. Las grietas permanecen como cicatrices en la superficie, y la sensación de desolación es palpable. Nadie sabe exactamente qué ocurrió con nosotros, pero las historias sobre el bosque de las grietas persisten. Era una tarde cuando llegamos al bosque de Ravenswood, un lugar conocido por su belleza natural y su aislamiento. La idea era pasar un fin de semana de camping para desconectar de la rutina y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, el bosque tenía otros planes para nosotros, y pronto descubriríamos que había algo mucho más siniestro escondido entre sus árboles. El grupo estaba compuesto por 5 amigos: Laura, una entusiasta de la naturaleza; Javier, un fotógrafo aficionado; Claudia, que se unió a nosotros en busca de una escapada de la vida urbana; Miguel, el más escéptico del grupo, y yo, el narrador de esta historia. El camino hacia el campamento era serpenteante y lleno de baches, pero la emoción de la aventura mantenía a todos enérgicos. Llegamos al campamento justo antes del anochecer. Montamos nuestras tiendas de campaña y comenzamos a preparar la cena. El bosque se envolvía en una tranquilidad inquietante. El susurro de las hojas al viento parecía casi demasiado bajo, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. La luna llena iluminaba el paisaje, creando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse por sí solas. Después de cenar, nos sentamos alrededor de la fogata, contando historias para mantener el ánimo alto. Laura había traído un libro de leyendas locales, y nos entretenía con relatos de fantasmas y criaturas extrañas que supuestamente habitaban el bosque. A medida que la noche avanzaba, el aire se volvió más frío y la conversación se volvió más nerviosa. Los sonidos del bosque se intensificaron, y cada crujido en la oscuridad parecía amplificado. Fue entonces cuando Javier decidió explorar el bosque con su cámara, buscando capturar la belleza nocturna del lugar. Se adentró en la oscuridad, y nos dijo que no tardaría mucho. Claudia y Miguel decidieron seguirlo a una distancia prudente, dejando a Laura y a mí junto a la fogata.
A medida que pasaban los minutos, el silencio se volvió más denso. La fogata parpadeaba, lanzando sombras erráticas que parecían moverse por su cuenta. La preocupación comenzó a surgir cuando los tres no regresaron. Laura trató de mantener la calma, sugiriendo que estaban simplemente disfrutando de la noche, pero yo podía sentir el creciente malestar en el aire. Decidí ir a buscar a los demás, y Laura accedió a acompañarme. Caminamos por el sendero que Javier había tomado, llamándolos en voz alta. La oscuridad parecía tragarse nuestras voces, y el bosque estaba silencioso, salvo por el susurro inquietante del viento. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse, y el frío se volvía cada vez más penetrante. Fue entonces cuando encontramos los primeros signos de que algo estaba mal. Las cámaras de Javier yacían en el suelo, dañadas y rotas. El suelo estaba cubierto de huellas desordenadas, como si alguien hubiera corrido desesperadamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y un escalofrío recorrió mi espalda. En medio de la oscuridad, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con un rostro oculto por una máscara blanca, y una mirada fría y vacía que nos miraba sin parpadear. Sus manos estaban manchadas de sangre, y en una mano sostenía un cuchillo que brillaba a la luz de la luna. La figura no dijo una palabra, solo avanzó lentamente hacia nosotros. El pánico se apoderó de Laura y de mí. Comenzamos a correr de vuelta hacia el campamento, nuestros gritos de terror resonando en el bosque. El asesino nos seguía, su presencia era constante, como una sombra que nunca se apartaba. Cuando finalmente llegamos al campamento, Laura y yo encontramos nuestras tiendas deshechas y el lugar en caos. Nos refugiamos en uno de los remanentes de las tiendas, tratando de mantener la calma y pensar en una forma de escapar. Laura estaba temblando de miedo, y yo intentaba mantener la cabeza fría, pero el terror era palpable. Las sombras del bosque parecían moverse con vida propia, y los susurros en el viento se volvían cada vez más intensos, como si el propio bosque estuviera conspirando contra nosotros. Mientras tanto, Claudia y Miguel regresaron al campamento, y al ver la escena de caos, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Decidimos que debíamos encontrar una forma de salir del bosque antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada intento de escapar se veía frustrado por el terreno traicionero y la constante presencia del asesino, que parecía saber exactamente dónde estábamos en todo momento. A medida que las horas avanzaban, el terror se intensificaba. El asesino se volvía más audaz, atacando en la oscuridad y dejando mensajes perturbadores escritos con sangre en los árboles. Su objetivo parecía ser sembrar el pánico y la desesperación, y lo estaba logrando con éxito. Cada uno de nosotros estaba atrapado en una pesadilla interminable, con la mente afectada por el terror psicológico que nos consumía. Laura comenzó a mostrar signos de un colapso nervioso. Susurros en su cabeza le decían que debía rendirse, que el asesino siempre la encontraría, y su ansiedad la llevó a tomar decisiones impulsivas que solo agravaron nuestra situación. Claudia y Miguel intentaron mantenerla tranquila, pero el miedo se estaba apoderando de todos nosotros. Una noche, mientras intentábamos dormir en un rincón del campamento, escuchamos un ruido sutil en el exterior. El asesino había encontrado una forma de entrar en nuestra improvisada fortaleza. La figura enmascarada apareció en la entrada, su mirada fría y despiadada reflejaba la luz de la luna. El cuchillo en su mano brillaba con una promesa de muerte. El ataque fue brutal y rápido. Claudia fue la primera en caer. Sus gritos de terror se mezclaron con el sonido del cuchillo cortando el aire. Miguel intentó luchar contra el asesino, pero sus esfuerzos fueron en vano. En medio del caos, Laura y yo logramos escapar, pero la desesperación y el miedo nos estaban consumiendo. Nos adentramos en lo más profundo del bosque, tratando de encontrar una salida mientras el asesino nos perseguía. El terreno se volvía más traicionero con cada paso, y las grietas en el suelo se volvían más frecuentes, como si el bosque mismo estuviera tratando de atraparnos. El frío se volvía cada vez más intenso, y el silencio se volvía más opresivo. Finalmente, encontramos una pequeña cabaña en el bosque. La entrada estaba bloqueada, pero logramos forzarla y refugiarnos en su interior.
La cabaña estaba vacía y en ruinas, pero era un refugio temporal. Laura estaba al borde del colapso, y yo trataba de mantenerla tranquila mientras planeábamos nuestro próximo movimiento. El asesino no tardó en encontrar nuestra ubicación. La cabaña se convirtió en una trampa mortal. La figura enmascarada rompió la puerta con facilidad, y en un último acto de desesperación, Laura intentó enfrentarse a él. El enfrentamiento fue brutal, y en el caos, el asesino logró herirme gravemente. La última cosa que recuerdo es la imagen del asesino, su máscara cubriendo su rostro, mientras Laura yacía en el suelo, derrotada. La oscuridad se cerró sobre mí, y el terror psicológico me envolvió mientras me sumía en un estado de inconsciencia. Desperté en el hospital, con heridas que estaban comenzando a sanar. El asesino nunca fue encontrado, y el bosque de Ravenswood permaneció como un lugar de horror. Las autoridades no pudieron encontrar pruebas concluyentes, y el caso se cerró como una serie de desapariciones sin resolver. Nunca me imaginé que un bosque pudiera convertirse en una prisión de pesadilla. No era un bosque común, sino uno envuelto en leyendas y rumores tan oscuros como sus sombras. Aquel verano, el grupo y yo decidimos aventurarnos en sus profundidades con la intención de experimentar una aventura de supervivencia. Ignorábamos las advertencias que nos llegaron, y ahora lamento profundamente no haberlas tomado en serio. Era un grupo de 8 amigos: Jack, el líder entusiasta; Mia, la pragmática del grupo; Alex, el bromista; Claire, la más escéptica; Rachel, la exploradora; Tom, el más reservado; Emma, la estudiosa de la naturaleza; y yo, que siempre había sentido una atracción inusual por el misterio. La entrada al bosque se presentaba como una grieta en el horizonte, una brecha en la naturaleza que parecía tragar la luz. Aunque había visto mapas y oído historias, no estaba preparado para la sensación de ansiedad que nos invadió al traspasar el umbral. El primer día fue relativamente tranquilo. Acampamos junto a un río y compartimos historias alrededor de la fogata, tratando de ignorar los murmullos del bosque. No nos dábamos cuenta de que las leyendas que escuchamos en el pueblo tenían más base de la que imaginábamos. El segundo día, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió denso, y la densa vegetación parecía acercarse cada vez más, como si intentara engullirnos. El bosque ya no estaba simplemente alrededor nuestro, estaba dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, perturbando la tranquilidad. Durante la caminata, Mia notó que el suelo parecía cambiar de consistencia bajo nuestros pies, como si estuviera cubierto de una capa viscosa. Pensó que podría ser solo barro, pero su inquietud era palpable. Mientras avanzábamos, las sombras en el bosque comenzaron a tomar formas más definidas. Los árboles, que al principio parecían simples columnas de madera, ahora parecían estar vivos, moviéndose con una lentitud inquietante. Alex intentó bromear para aligerar el ambiente, pero sus palabras se ahogaron en el silencio ominoso que nos rodeaba. La primera desaparición fue la de Rachel. Se adelantó para explorar una serie de cavernas visibles entre los árboles y nunca volvió. Buscamos por horas, pero no había rastro de ella. La preocupación se transformó en pánico cuando no encontramos más que huellas desvanecidas en el suelo. Emma intentó rastrear la dirección en la que se había ido, pero las huellas se desvanecían rápidamente, como si el bosque las absorbiera. La noche llegó, y el bosque se sumió en una oscuridad impenetrable. No podía ver más allá de unos pocos metros, y los sonidos del bosque se convirtieron en una sinfonía aterradora de susurros y crujidos. Intentamos dormir, pero el miedo nos mantenía despiertos. Cada crujido y cada sombra parecía estar directamente relacionado con la desaparición de Rachel. El tercer día fue aún peor. Los rastros de Rachel se habían desvanecido por completo, y nuestras esperanzas comenzaron a desmoronarse. La sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. Emma encontró extrañas marcas en los árboles, como si alguien hubiera rasgado la corteza con garras afiladas. Jack intentó mantener la calma y propuso seguir avanzando, pensando que podríamos encontrar una salida del bosque.
A medida que avanzábamos, comenzamos a notar que el bosque parecía cambiar. Los árboles se alzaban más altos, y los senderos se torcían y volvían en sí mismos, creando un laberinto sin fin. Claire y Tom comenzaron a mostrar signos de agotamiento mental. Las voces en sus cabezas parecían ganar fuerza, susurrando temores y dudas. Claire, en un momento de desesperación, se adelantó para intentar encontrar una salida por su cuenta. No volvió. Tom, al ver su desaparición, se volvió cada vez más errático, gritando al bosque como si esperara una respuesta. La paranoia comenzó a apoderarse de todos nosotros. El pánico se reflejaba en nuestros rostros y se oía en cada susurro del bosque. Los días siguientes transcurrieron en una sucesión de desesperación y terror. Cada vez que alguien se apartaba del grupo, desaparecía sin dejar rastro. La tensión era tan palpable que incluso los sonidos naturales del bosque parecían intensificar nuestro miedo. Alex y Mia intentaron mantener la esperanza, pero el bosque parecía desmoronarse nuestra cordura. Emma, intentando conservar la lógica en medio del caos, se volvió cada vez más obsesiva con las marcas en los árboles, buscando respuestas que no podían encontrarse en ninguna parte. Finalmente, solo quedábamos Jack y yo. La desesperación nos llevó a adentrarnos aún más en el bosque, en busca de algo que nos indicara una salida o una explicación. Fue entonces cuando encontramos lo que parecía ser un claro, pero en lugar de una salida, hallamos una estructura ancestral cubierta de musgo y enredaderas. Los símbolos tallados en la piedra eran familiares, pero no podía recordar de dónde los conocía. A medida que exploramos el claro, la sensación de ser observados se volvió abrumadora. Algo en el aire cambió, y una presencia palpable se manifestó. Una voz susurrante parecía provenir de todas partes, y una sensación de pavor nos envolvió. Jack intentó tocar los símbolos en la piedra, y fue en ese momento cuando comprendí que no estábamos en un bosque común, sino en un territorio marcado por una tribu antigua que mantenía su dominio a través del terror. El último recuerdo que tengo es de ver la sombra de Jack desvanecerse en la negrura que rodeaba el claro, y luego me quedé solo, rodeado por una presencia que parecía alimentarse de mi miedo. Mi mente comenzó a fragmentarse, y todo se desdibujó en un caos de ecos. En lo más profundo del bosque tenebroso, se encontraba un sendero misterioso que pocos osaban transitar. Cuentan las leyendas que aquellos que se aventuraban en él jamás volvían a ser vistos. Este sendero, envuelto en misterio y miedo, era conocido por los lugareños como el Sendero de las Sombras. Las historias sobre desapariciones y fenómenos inexplicables lo rodeaban, y solo los más valientes o los más insensatos se atrevían a acercarse. Nunca olvidaré la noche en que todo comenzó. Estábamos en la casa de Carlos, el líder de nuestro grupo, cuando surgió la idea. Éramos 5 amigos: Carlos, Laura, Ana, Miguel y yo. Carlos siempre buscaba emociones fuertes y aventuras, y esta vez no fue diferente. «Vamos, será divertido», dijo Carlos, con una sonrisa desafiante. «No podemos dejar que unas cuantas leyendas nos asusten». Laura, la más racional de nosotros, expresó sus dudas. ¿Y si hay algo de verdad en esas historias? La gente del pueblo evita ese lugar por alguna razón. ¿No es eso lo que lo hace más emocionante?, respondió Miguel, siempre dispuesto a respaldar a Carlos. Finalmente, todos estuvimos de acuerdo en ir. La curiosidad y la necesidad de probar nuestra valentía nos impulsaron a tomar la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Equipados con linternas, mochilas y un mapa rudimentario, nos adentramos en el bosque al anochecer. A medida que avanzábamos, el sendero parecía cobrar vida propia. Los árboles retorcidos y las sombras danzantes nos rodeaban, creando un ambiente de opresión y ansiedad. Extraños susurros se escuchaban entre las hojas, como si el bosque estuviera comunicándose con nosotros. ¿Escucharon eso?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. «Solo el viento», respondí, tratando de sonar seguro, aunque en el fondo sentía la misma inquietud. La luna llena brillaba en lo alto,
iluminando el camino con una luz pálida y fantasmal. Después de caminar durante horas, llegamos a un claro donde se alzaba una antigua y siniestra mansión. La estructura, cubierta de enredaderas y musgo, parecía surgir de las profundidades del tiempo, emanando una sensación de peligro inminente. Intrigados y asustados a partes iguales, decidimos entrar en la mansión. La puerta crujió al abrirse, y un aire frío y húmedo nos recibió, acompañado de un olor a moho y decadencia. El interior estaba sumido en la oscuridad, y las linternas apenas lograban penetrar las sombras. «Esto es increíble», susurró Carlos, tratando de mantener su entusiasmo. «Oh, terrorífico», murmuró Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Exploramos la planta baja, encontrando habitaciones llenas de muebles antiguos cubiertos de polvo y telas de araña. El ambiente era pesado, y cada ruido parecía amplificarse, resonando a través de los corredores vacíos. Sin saberlo, habíamos despertado algo antiguo y maligno. La mansión había sido el hogar de una familia de brujos que, en el pasado, llevó a cabo rituales siniestros para obtener poderes sobrenaturales. Los libros antiguos y los símbolos extraños encontrados en la biblioteca contaban historias de sacrificios y hechicerías oscuras. La maldición que dejaron atrás estaba ansiosa por reclamar nuevas almas. Mientras explorábamos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las linternas parpadeaban, y sombras sin forma se deslizaban por las paredes. Los susurros aumentaron en intensidad, formando palabras que ninguno de nosotros entendía. La tensión entre nosotros creció a medida que el miedo se apoderaba de nuestros corazones. De repente, las puertas de la mansión se cerraron de golpe, atrapándonos en su interior. Un pánico palpable se apoderó del grupo. Intentamos abrir las puertas, pero estaban selladas por una fuerza invisible. La entidad maligna que acechaba en la mansión había despertado por completo. «Tenemos que mantener la calma», dijo Carlos, aunque su voz temblaba. «Busquemos otra salida». Sin embargo, al avanzar por los corredores oscuros, comenzamos a separarnos. Miguel, que había tomado una ruta diferente, desapareció sin dejar rastro. Los demás intentamos encontrarlo, pero solo hallamos más puertas cerradas y pasillos interminables. «¿Dónde está Miguel?», gritó Ana, su voz llena de desesperación. Uno a uno, mis amigos fueron cayendo ante las garras del bosque tenebroso y la maldición de la mansión. Laura fue la siguiente en desaparecer, arrastrada por una sombra que se movía con una rapidez inhumana. Me encontré atrapado por una puerta que se cerró tras de mí, rodeado por susurros que volvían loco antes de también desaparecer. Carlos y Ana, los últimos en pie, intentaron mantenerse juntos, pero la mansión parecía conspirar contra ellos, separándolos con paredes que se alzaban de la nada y puertas que se cerraban a sus espaldas. Finalmente, solo quedaba Ana, sola y aterrorizada, buscaba a sus amigos sin éxito. Ana encontró un diario antiguo en una de las habitaciones, que relataba la historia de la familia de brujos y sus rituales oscuros. Comprendió que la mansión estaba viva, alimentándose de las almas de aquellos que se aventuraban en su interior. La desesperación y el horror la invadieron, pero también una determinación de sobrevivir y escapar de aquel lugar maldito. Con el amanecer aproximándose, Ana encontró una ventana en el ático que había sido parcialmente tapiada. Usando todas sus fuerzas, logró abrirla lo suficiente para escabullirse. Cayó al suelo del bosque, sintiendo el aire frío de la mañana en su rostro. Años después, cuando el miedo parecía haberse desvanecido, Ana recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró una sola frase escrita con una caligrafía antigua. Supo que el bosque y la mansión no la habían olvidado, y que algún día, la oscuridad volvería a buscarla. Después de recibir la carta, Ana sintió como el terror volvía a invadir su vida. Intentó ignorarla, convenciéndose de que era una broma de mal gusto. Pero las noches comenzaron a llenarse de pesadillas. Soñaba con el bosque, el sendero y la mansión. Escuchaba susurros que parecían llamarla por su nombre, arrastrándola de vuelta a aquella noche infernal.
Decidió buscar ayuda profesional y comenzó a ver a un terapeuta. Le contó sobre la carta, los sueños y lo que había sucedido en el bosque. El terapeuta, aunque escéptico, la escuchó con paciencia y le recomendó técnicas para manejar la ansiedad y el estrés. Sin embargo, los sueños no cesaron. De hecho, se volvieron más intensos y vívidos. Una noche, en medio de una de esas pesadillas, Ana se encontró de nuevo en el claro, frente a la mansión. Podía oír a sus amigos llamándola desde el interior. Despertó empapada en sudor, su corazón latiendo desbocado. Las semanas pasaron y Ana notó que algo en su entorno había cambiado. Los objetos en su apartamento se movían de lugar sin explicación, y a veces sentía una presencia observándola. Empezó a temer que la maldición de la mansión la hubiera seguido hasta su hogar. Una noche, Ana decidió regresar al bosque para enfrentar sus miedos. Preparó una mochila con suministros básicos y tomó una linterna. Dejó una nota para su familia, explicando que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, y partió hacia el sendero de las sombras. El bosque estaba más oscuro y ominoso de lo que recordaba. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y los susurros se intensificaban a medida que avanzaba. Cada paso se sentía como un desafío a su cordura, pero siguió adelante, determinada a poner fin a su tormento. Al llegar al claro, la mansión se alzaba ante ella, tan siniestra como siempre. Ana sintió un nudo en el estómago, pero su resolución no flaqueó. Entró por la puerta principal, que se abrió con un crujido, y avanzó por los pasillos oscuros, guiada por la tenue luz de su linterna. Dentro de la mansión, los susurros eran ensordecedores. Ana vio sombras moviéndose en los rincones de su visión, y a veces le parecía escuchar las voces de sus amigos. La mansión estaba viva, y su energía maligna la envolvía. En la biblioteca, encontró el diario que había leído aquella noche. Lo abrió y empezó a leer en voz alta los pasajes sobre la familia de brujos y sus rituales. Al hacerlo, sintió una presencia más fuerte a su alrededor. Las sombras se hicieron más densas, y los susurros se convirtieron en gritos. Ana continuó leyendo, su voz temblorosa pero firme. Al llegar al final del diario, donde se hablaba de la maldición que caería sobre aquellos que perturbaban la paz de la mansión, cerró el libro y miró a su alrededor. «Sé lo que quieren», dijo en voz alta. «Quieren que pague por lo que hicimos». De repente, una figura espectral apareció frente a ella. Era una mujer vestida con ropas antiguas, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Ana sintió un terror paralizante, pero se obligó a mantener la calma. «Estoy aquí para expiar mis errores», continuó Ana. «Lo siento por haber profanado este lugar». La figura espectral extendió una mano hacia ella, y Ana sintió un frío penetrante que la envolvía. Cerró los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de dolor, sintió una extraña paz. Abrió los ojos y vio que la figura se desvanecía lentamente. Los susurros cesaron, y la mansión quedó en silencio. Ana sintió una liberación, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. Salió de la mansión y se dirigió de vuelta por el sendero, sintiendo que finalmente había enfrentado y vencido sus miedos. Siempre he pensado que las leyendas y mitos sirven como advertencias más que como historias. A menudo, nos cuentan sobre el valor de la prudencia y el respeto por lo desconocido. Pero yo era escéptico. Cuando llegué al pequeño pueblo de Río Monte, con la intención de desentrañar las leyendas del bosque maldito que lo rodeaba, no imaginé que estaría a punto de vivir una historia que cambiaría mi vida para siempre. Era un atardecer gris y frío cuando llegué a Río Monte. La bruma se cernía sobre el pueblo como una manta espesa, y las casas parecían surgir de la niebla como sombras. Los lugareños me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza mientras cruzaba la plaza principal y me dirigía hacia la única posada del lugar. La conversación se detuvo en la taberna cuando entré. Susurros y miradas furtivas seguían cada uno de mis movimientos. Me alojé en una habitación austera pero cómoda. La posadera, una mujer mayor con ojos cansados,
Me recibió con una cortesía distante y me advirtió, con una voz baja y temblorosa, que no me adentrara en el bosque. Es un lugar de oscuridad y desesperación, dijo, donde las almas se pierden. No le presté mucha atención. Para mí, el bosque era solo un enigma esperando a ser resuelto. Esa noche, mientras me acomodaba en la taberna con un vaso de vino y un cuaderno para tomar notas, intenté iniciar conversaciones con los lugareños sobre las leyendas del bosque. La mayoría se limitó a hacer un gesto de desdén y cambiar de tema. Sin embargo, un anciano en una esquina se dirigió a mí con una voz grave y pausada. Ese bosque no es lo que parece. No creas en los cuentos de tesoros ocultos o espíritus vengativos. Lo que hay allí es mucho más aterrador, dijo antes de volverse y perderse en las sombras de su capucha. Su comentario me intrigó más que cualquier advertencia. ¿Qué podía haber en un bosque que causara tal aversión? Al amanecer, decidí no perder tiempo. Preparé mi equipo, una linterna, mapas antiguos y un cuaderno para registrar mis hallazgos. No me importaba si las leyendas eran ciertas o no, mi propósito era descubrir la verdad. Me dirigí hacia los límites del bosque, donde los árboles se alzaban en una sinfonía de sombras. El bosque era tan ominoso como se anunciaba. Los árboles eran altos y retorcidos, y sus ramas formaban un dosel que bloqueaba casi toda la luz del sol. Los sonidos de la naturaleza se amplificaban en la quietud. El crujido de las hojas bajo mis pies sonaba como una sinfonía de advertencia. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, haciendo eco de mis miedos internos. Caminé durante horas, sintiendo una creciente sensación de malestar, pero mi determinación no flaqueó. Finalmente, llegué a una clara en el corazón del bosque. La luz de mi linterna reveló una piedra antigua, grabada con símbolos enigmáticos. La piedra parecía pulsar con una energía oscura que me atrajo irresistiblemente. Saqué mi cuaderno y comencé a copiar los símbolos, intentando descifrar su significado. Fue entonces cuando sentí una presencia, una sensación fría y opresiva que se apoderó de la clara. Me giré lentamente y allí, en el borde de la sombra, apareció una figura espectral. Su manto oscuro absorbía la luz, y sus ojos eran dos orbes de fuego sobrenatural. «Soy el guardián del pacto», dijo la figura con una voz que resonó en mi mente. «Has despertado la maldición ancestral. ¿Qué es lo que deseas, mortal?» Intenté mantener la calma, aunque el terror estaba grabado en cada fibra de mi ser. «Busco conocimiento y poder. He oído que este bosque guarda un tesoro oculto». El guardián sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «Puedo concederte lo que deseas, pero todo tiene un precio. A cambio de tus deseos, deberás entregar tu alma». En ese momento, mi ambición nubló mi juicio. La idea de riquezas y poder me cegó al peligro real que enfrentaba. Sin pensar en las consecuencias, acepté el trato. «Acepto», dije con firmeza. La oscuridad me envolvió y sentí un vacío en mi interior. Cuando la oscuridad se disipó, el guardián había desaparecido, y yo me encontraba solo en la clara, rodeado de cofres llenos de oro y joyas. El poder fluía por mis venas, y una ola de euforia me embargó. No me di cuenta de que el precio ya había sido pagado. De vuelta en la posada, los eventos se precipitaron rápidamente. Las riquezas comenzaron a llegar, pero también lo hicieron los efectos de mi trato oscuro. Las cosechas en el pueblo se marchitaron, las casas se llenaron de desesperación, y una sombra de tristeza se cernió sobre todos. La gente empezó a enfermarse, y el ambiente del pueblo se tornó sombrío. Yo, en mi arrogancia, ignoré las consecuencias. La codicia me mantenía ciego. Pero pronto, las sombras del bosque empezaron a invadir mis sueños. No podía dormir sin ser atormentado por visiones del guardián del pacto. Los susurros en la oscuridad se hicieron más intensos, y empecé a perder la razón. Mi vida se convirtió en un torbellino de paranoia y locura. Las sombras del bosque no solo llenaban mis sueños, sino que también se manifestaban en mi realidad. Los objetos se movían por sí mismos,
y una sensación constante de ser observado me atormentaba. Mi cordura se desmoronaba lentamente. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a notar mi deterioro. Intentaron ayudarme, pero yo estaba demasiado perdido en mi propia oscuridad. Desaparecí una noche, y se decía que me había adentrado en el bosque, nunca más visto. El bosque, con el tiempo, se convirtió en un lugar aún más temido. La maldición se extendió, y nuevas víctimas cayeron ante el poder del guardián del pacto. La historia de mi codicia y la maldición del bosque se convirtieron en una advertencia para los que llegaban al pueblo. Los aldeanos evitaban el bosque a toda costa, y las historias sobre mí y los otros que habían hecho tratos oscuros se contaban en susurros temerosos. Años después, un grupo de investigadores llegó al pueblo, intrigados por las leyendas. Aunque recibieron advertencias, estaban decididos a descubrir la verdad. Me observaban desde la distancia, con sus modernos equipos y tecnología, convencidos de que podrían desentrañar el misterio sin caer en el mismo destino que yo. A medida que se adentraban en el bosque, experimentaron el mismo malestar que yo había sentido. Las sombras parecían moverse y los sonidos se volvían inquietantes. Finalmente, uno de ellos, Samuel, se dejó llevar por la codicia, igual que yo. Pronunció las mismas palabras enigmáticas que yo había dicho y así, desató nuevamente la maldición. Samuel encontró riquezas, pero también la misma desesperación y locura que me habían atrapado. La maldición se cobró a los investigadores uno a uno. El guardián del pacto seguía cumpliendo su papel, y la historia de Samuel y su grupo se unió a la leyenda del bosque maldito. Finalmente, la maldición fue rota por una joven historiadora llamada Elena. Su deseo de entender la historia del lugar, en lugar de buscar riquezas, le permitió enfrentar al guardián del pacto sin caer en la trampa de la codicia. Con su sacrificio y coraje, logró liberar al bosque de la influencia maligna.